Buenas tardes. Bueno, directazo otra vez. Esta vez con el doctor Ángel López del Institut Marquès. Sabéis que estamos colaborando, que tenéis descuento las pacientes nuevas que vayáis de mi parte, desde la Noemí Catalán. Es un directo que yo creo que es muy bueno porque, al menos en mi caso, cuando yo estaba haciendo el tratamiento hubiera querido ver un directo así, ¿vale? Es la infertilidad de origen desconocido. Así que yo sé que ya están a punto, ya están preparados. Les voy a invitar ahora mismo. Hola, Hola, buenas tardes, Noemí. doctor Ángel López. Nos Buenas tuteamos, tardes. nos tuteamos de nuevo, ¿no? Sí, sí, Muy bien, sí. muy bien, muy bien. Mil gracias por este ratito que vamos a pasar juntos ahora. Será una información muy valiosa porque el tema de la infertilidad de origen desconocido está catalogado. O sea, lo que no sabemos las pacientes es que eso también es posible, ¿no? Sí, es posible, sí. Yo me acuerdo cuando yo estudiaba medicina y estudiaba la especialidad que le llamábamos esterilidad sin causa, lo cual es un eufemismo porque todo tiene una causa. Lo que Claro. pasa que de entrada no sabemos detectar cuál es el problema, ¿sabes? Sin causa conocida sería, ¿no? Exactamente. Digamos. Hoy hablamos de origen desconocido. Exacto, exacto. Yo he leído que prácticamente el 30% de los casos de infertilidad son por causas femeninas, el 30% serían por causas masculinas, el 20% sería por causas mixtas, ya vamos Correcto. por 80, y ese 20% que queda hasta llegar al 100% son el origen desconocido, o Sí, sea que sí. no sabemos por qué. Entre un Es 15 y un mucho. 20% de las esterilidades hacemos el estudio, o sea, ¿cómo se define la esterilidad de origen desconocido? Exacto, Bueno, empezamos pues cuando por ahí. tú has estudiado a la pareja, el señor tiene un seminograma correcto, un semen adecuado, Ujú. la señora tiene unas trompas permeables que permiten la concepción de forma espontánea, tiene una buena reserva ovárica, es decir, sus ovarios son capaces de fabricar buenos óvulos, tiene una antimurariana correcta, Ujú. tiene un útero capaz, y a pesar de ello, pasa un año, mantiene relaciones sexuales de forma periódica y no se consigue el embarazo. O sea, hacemos estas pruebas, que son las principales, y todo está en orden, pero no han conseguido el embarazo. Por lo tanto, un problema debe haber, que con las pruebas básicas nosotros no podemos detectar. Vale. Entonces, ¿qué causas hay de infertilidad de origen desconocido? O sea, cuando vamos, ¿por qué puede pasar esto? Porque claro, el tema está en que si no sabemos por qué tenemos esa infertilidad, es difícil decir qué lo provoca, Sí, ¿no? O sí, sea, sí, tiene que sí. ser muy complicado detectarlo, ¿no? De hecho, el problema de la fertilidad es como una cadena que tiene a lo mejor 20 eslabones, ¿no? Y a lo mejor alguno de estos eslabones se ha roto, ¿no? Y no puedes llegar hasta el final. Pero un ejemplo, ¿qué puede ser? Yo he dicho que el varón tiene un semen normal. Semen normal lo detectamos mediante un seminograma. Pero hay varones que tienen unos espermatozoides correctos, pero su ADN no es correcto. Las pruebas genéticas no son normales. Y a lo mejor esto no lo detectamos en el seminograma. Es, por ejemplo, lo que se llama la fragmentación del ADN espermático. Ujú. O a lo mejor tiene una fragmentación normal, pero los espermatozoides son portadores de anomalías genéticas. Ujú. Que esto no lo vemos hasta que no sospechamos en fracasos previos de tratamientos y que tiene a lo mejor unos cromosomas alterados en los espermatozoides, o lo Ujú. que se llama la meiosis alterada. Y esto Ujú. no lo puedes ver si no haces unas pruebas que son muy específicas, ¿no? Que Ujú. habitualmente de entrada no las hacemos, ¿no? Porque si no
nos haríamos a la mayoría de gente para tener resultados normales, ¿no? A veces puede suceder lo mismo con el óvulo. A lo mejor la señora tiene una antimuleriana aceptable, pero pueden haber alteraciones cromosómicas en el óvulo. De hecho, cuando hacemos una fecundación in vitro y sacamos los óvulos de los ovarios, en el laboratorio los biólogos ya lo primero que te dicen, uy, estos óvulos tienen un aspecto muy, muy alterado. El citoplasma son granulosos, la corteza, la membrana celular no ofrece resistencia, o sea, son criterios morfológicos que dice que este óvulo no es de buena calidad. Y esto... Que ya nos dan pistas, ¿no? Claro, esto no lo puedes ver hasta que no haces una fecundación in vitro. Incluso puede pasar que hayan alteraciones con el embrión. Es decir, vemos los embriones y cuando se están desarrollando, cuando los vemos en el laboratorio, lógicamente, porque entonces el embrión tiene unas características morfológicas. Cuando vemos que tiene pocas células, en día 3 tiene 8 células, y a lo mejor si tiene 4, quiere decir que es un embrión lento, no está desarrollándose de forma correcta. A veces las células no son simétricas, hay unas que son más grandes, otras pequeñas, esto le resta potencial, o tiene fragmentos. Fragmentos son fragmentos de células que se han roto, ¿no? O a veces incluso tienen muchos núcleos. Un embrión multinucleado es aquello que sus células, en vez de tener un núcleo, tienen 2 o 3 o 4. Y esto seguramente entraña alguna alteración genética del embrión, ¿no? Vale. Esto lo vimos en un directo que hicimos con vuestro embriólogo, que estuvo muy bien ese directo también. Animo a quien nos esté viendo en este directo que vea ese directo también, porque fue muy interesante. Vimos los distintos tipos de embriones, el A, B, C, ¿no? Que en el Instituto Marqués os quedáis en A y B, los C no los tenéis en cuenta. Claro, ahí estamos hablando de muchas veces, yo, por mi caso particular, que hice inseminaciones artificiales con esperma de donante, hice 2 a los 33 años, 5 fecundaciones in vitro con óvulos míos y esperma de mi pareja en ese momento, 4 ovodonaciones con esperma de mi pareja, óvulos de 2 donantes, 3 donantes diferentes. Y después 3 donaciones de embriones yo sola, ¿no? En alguien que hace un recorrido tan largo, digamos, ¿no? Que está pasando ya por varias FIPS y todo, siempre digo, antes de pasar a ovo, deberíamos hacer la prueba de la fragmentación de ADN del esperma, ¿no? Porque el problema puede estar ahí. Entonces, mirar bien a la parte masculina antes de pasar a ovo, porque a lo mejor nuestros óvulos, claro, si tenemos 40 y tantos ya dices, ¿no? Puede ser que sí. ¿no? Entonces igual debería ser doble donación o donación de embriones. O sea, las dos partes tienen que estar bien analizadas para saber qué técnica después aplicar, ¿no? Evidentemente. Habitualmente, cuando tú presumes que el problema está en los óvulos, a lo mejor por la edad de la mujer o por su antimuleriana, no puedes descartar al 100% que el varón no tenga. Y entonces estaría justificado ampliar unos estudios que habitualmente no hacemos de entrada. El estudio de meiosis, el FISH en espermatozoides para mirar los cromosomas o la fragmentación del ADN. Son pruebas sofisticadas, pero que nos van a descartar al 90%, por no decir al 100%, que no hay un factor masculino. Imagínate que decidimos cambiar los óvulos porque queremos que el problema esté en los óvulos y luego nos encontramos con la sorpresa de que el espermatozoide también está alterado, ¿no? O sea, hacemos un tratamiento de ovo con lo caro que es ovodonación, que es carísimo, y encima tampoco se fecundan o tampoco llegan a blasto o tampoco, ¿no? Es como decir, bueno, entonces aquí pasa algo, ¿no? Exactamente, sí, sí, sí. Entonces, antes siempre mirar bien el factor masculino antes de pasar a ovo, porque a lo mejor puede ser que tenemos que ir directamente a doble donación y no perdemos un tratamiento y ¿no? todo ese tiempo y todo ese factor emocional también, ¿no? Vale decir la pena o decir que normalmente cuando hay un problema genético
en los espermatozoides, algunas pistas nos da el seminograma. ¿Sí? Es decir, puede haber un seminograma normal con una alteración genética, pero no es lo habitual. Habitualmente vemos que tienen lo que se llama una oligospermia. El volumen del semen es correcto, pero hay pocos espermatozoides. O la movilidad muy alterada. Ahí ya nos tenemos que poner la mosca detrás de la oreja. Ojo, aquí sí que estaría indicado ampliar los estudios. Cuando el seminograma no es normal, o bien cuando vas a cambiar un gamito, sobre todo el óvulo, descartar que el semen, el espermatozoide sea correcto, ¿no? Estos son casos que pueden, los que nosotros entrar en el cupo de la esterilidad de origen desconocido. Hay otros casos, ¿no? Yo he hecho alteración del embrión o a veces la ventana de implantación no es correcta también. No es corriente, pero puede ser, no, tiene que ser sincrónico el embrión con el endometrio para establecer un diálogo. Es como una conversación entre el embrión con su endometrio. Y si esta ventana de implantación hay mujeres que la tienen desplazada, para adelante o para detrás, ¿no? Y si tú transfieres el embrión en un día que presumes que es el adecuado y a lo mejor no llega a cuajar o a implantar porque esta ventana de implantación está desplazada. Es poco frecuente, es muy poco frecuente, pero lo hemos visto en algunos casos, ¿no? En algunos casos puede ser. Que puede ser que pongamos un embrión a día 5 que tiene unas características determinadas para acoger al endometrio y resulta que el endometrio está para, como si el embrión estuviera a día 3, ¿no? Exactamente. Entonces, el embrión no tiene las paredes adecuadas para agarrarse bien, digamos, ¿no? No hay una sincronía. No hay una sincronía y, por lo tanto, la condición no es la óptima para la implantación, ¿no? Perfecto. Entonces, en esos casos, ¿qué hacemos? El análisis del esperma con muchas más pruebas que se pueden hacer aparte de las principales, de la principal, ¿no? En el caso de hacer un DGP, un PGT a los embriones, ¿no? Un diagnóstico genético preimplantacional del embrión para saber si ese embrión cromosómicamente tiene problemas y por eso no se produce embarazo o por eso hay abortos de repetición, ¿no? También en el caso de esto último que hemos dicho ahora, ¿qué era? Lo de la ventana de implantación. La ventana de implantación. Si no identificamos estas cosas y en principio todo esto está bien, seguimos teniendo un problema de infertilidad de origen desconocido, porque si es una de esas cosas, ya no es de origen desconocido, ya sabemos el motivo, evidentemente. ¿No? Lo que pasa es que a veces lo diagnosticamos no en el momento inicial, sino después de fracasos, ¿no? Claro. Error prueba, por decirlo así, ¿sabes? Sí. Y eso es así. El mensaje que a veces la gente ha de recibir es que si hay una esterilidad de origen desconocido, con un tratamiento de reproducción asistida, no quiere decir que tengan menos posibilidades de quedarse embarazada. Es decir, la etiqueta de EOD, esterilidad de origen desconocido, no quiere decir que las tasas de éxito cuando haces una fecundación in vitro sean muy inferiores a cuando es una causa masculina, femenina o ambas o mixtas, ¿no? Es cierto que muchas veces no podemos de entrar ver cuál es la genética del esperma, ni de los óvulos, ni la ventana de implantación, y a veces lo diagnosticamos cuando hemos tenido un fallo previo. Tenemos un embrión muy bonito y no implantado. ¿Qué ha pasado aquí? Entonces, ¿cuándo hay que ampliar pruebas? ¿No? No sé, es frustrante. ¿Qué podemos hacer? Aparte de estas, el factor masculino ya lo tenemos mirado, el factor femenino, vemos más o menos unos óvulos que no están muy bien morfológicamente, cuando hacemos la fecundación y tenemos los embriones, podemos hacer el PGT, podemos mirar la ventana de implantación en nuestro útero. ¿Qué pruebas más, si todo esto está bien, qué más se podría hacer, ¿no? Bueno, pruebas hay muchas descritas. Lo que pasa es que una evidencia científica clara que nos pueden ayudar, no hay muchas. O sea,
Lo que hay que aconsejar es primero una vida sana, lógicamente, ¿eh? No es que la alimentación sea un factor desencadenante de la esterilidad, pero puede jugar. El estrés puede influir, no de forma muy importante, pero puede influir, ¿sabes? Estrés, alimentación, y hay un factor muy importante que es el sobrepeso. Y a veces no lo tenemos en cuenta, y lo que sabemos hoy en día que las mujeres que tienen sobrepeso, a igualdad de embriones, tienen menos tasas de embarazo. Y esto es así, es un factor negativo y importante. Claro, y a veces es difícil de controlar, porque es una mujer que pesa 90 kilos, decirle pierda 25 kilos, pues es complicado y además, si estamos en una edad que ya no es la ideal, porque 25 kilos no se ven en 2 meses ni en 3, ¿no? Si necesitan años. ¿Y qué nos encontramos en este caso? Que a lo mejor 2 años o 1 año para perder eso, la gente también, o la mujer va a perder, digamos, calidad ovocitaria, ¿no? La edad también es un factor muy importante, que esto ahora lo sabemos. Hoy en día que hacemos diagnóstico genético para implantación de forma, no digo rutinaria, pero de forma muy intensa, sabemos que a partir de los 38 años la mayoría de los embriones no son normales en su genética. Tú puedes ver un embrión, como el Instagram que hiciste con el biólogo, que te parece una morfología óptima. Mira, es muy bonito, es un blastocisto AA, pero luego lo analizas y resulta que tiene una monosomía, una trisomía, alteraciones genéticas. Y a partir de los 38 años, solamente el 30% de los embriones son genéticamente normales. Y entonces, en este saco podrían entrar las esterilidades de origen desconocido. Tengo un buen embrión, lo he transferido, pero no he implantado. Corcho, claro, no he implantado porque tiene una genética alterada. Por lo tanto, nosotros recomendamos siempre a partir de una edad, a partir de los 37 años, recomendamos hacer el diagnóstico genético preimplantacional para evitar transferencias inútiles que no van a generar un embarazo viable. Para no estar estimulándonos constantemente, sacándonos todos los óvulos que tenemos y a lo mejor es que no están bien, ¿no? Entonces, estamos perdiendo tiempo, dinero, estabilidad emocional, o sea, de todo, ¿no? Vale. Entonces, ¿qué más pruebas, por ejemplo, así que se me ocurran, aparte de estas pruebas que hemos dicho, si el endometrio está bien, tampoco sería necesario hacer el PRP, ¿no? Hacer el plasma rico en plaquetas, a lo mejor. Mira, el PRP es un tratamiento que hoy está muy en boga, sobre todo, y se puede utilizar tanto en el ovario como en el endometrio, ¿sabes? PRP lo que son plaquetas propias, es una autotransfusión, que a lo mejor lo hemos importado de otras especialidades. Por ejemplo, los traumatólogos lo utilizan para cuando tienes alguna inflamación en la rodilla, en la articulación de la rodilla, y parece que puede mejorar el proceso doloroso o la inflamación de la rodilla. Y algo parecido se ha invocado en el endometrio. A veces puede haber algún factor inflamatorio que impide la implantación del embrión, ¿no? Realmente esto estaría indicado si hay una inflamación del endometrio. Lo que pasa que hay otras alternativas para tratar la endometritis crónica. No sería la única. O también si el endometrio es muy finito, ¿no? Claro. No llega, o está rozando ese límite. Claro. Un endometrio para que el embrión implante tiene que tener un aspecto bonito. ¿Bonito qué quiere decir? Un grosor mínimo, lo ideal que supere los 5 milímetros, que tenga 7, 8 milímetros, que tenga un aspecto de 3 capas, trilaminar. Trilaminar, cuando ves un endometrio de 3 capas y de 7, 8 milímetros, es un endometrio óptimo. Pero claro, a nivel morfológico,
también hay pruebas que podemos utilizar para testar este embrión. A veces hay factores inflamatorios que tú no ves en la ecografía. Y entonces se puede hacer una biopsia del endometrio para estudiar la calidad del embrión también, del endometrio. Esto se puede hacer al mismo tiempo que hacemos la ventana de implantación. Sí, evidentemente. En el mismo momento podemos analizar las dos Exacto. cosas, ¿no? La ventana de implantación se hace una simulación de transferencia y en vez de hacer la transferencia, coges una muestra del endometrio y ves si en ese momento es un endometrio óptimo. Y puedes hacer pruebas para descartar que no haya una endometritis crónica, una inflamación del endometrio que no da síntomas. Las endometritis agudas sí que dan dolor y secreción y tal, pero la endometritis crónica a lo mejor es totalmente silente y esto puede impedir la anidación de un embrión. Y el PRP también se utiliza en el ovario. Esto es más cuestionable. Por lo menos no tenemos evidencias científicas actualmente, en 2023, que las tasas de embarazo en este momento aumenten de forma significativa. Porque yo he explicado lo de la rodilla y hacer una transfusión de plaquetas en la rodilla, en un condrocito, bueno, puedes mejorar algo la calidad de este condrocito. Pero otra cosa es un óvulo. Un óvulo es una célula mucho más noble. No es una rodilla, no es un cartílago, es un gameto que va a generar vida. Y entonces se está estudiando si la transfusión de las plaquetas, el plasma enriquecido con plaquetas, puede mejorar la respuesta ovárica. Pero hoy en día una evidencia científica no la hay. Seguramente si al cabo de unos años tenemos metaanálisis que nos digan, sí, es que en estos casos podemos mejorar la tasa de éxito, se aplicará de forma rutinaria. Actualmente el PRP es una técnica experimental, que algunas clínicas la hacen, pero hemos de ser muy honestos y decir que es una técnica experimental, tanto a nivel del endometrio como a nivel del ovario. Sí. Bueno, es que de hecho con temas de infertilidad, nosotras las pacientes muchas veces os servimos de prueba, ¿no? De conejillo de Indias, de decir, como ensayo vamos clínico, a ver si ¿no? esto, exacto, si esto a esta paciente con estas características puede ser que dé buen resultado, ¿no? Y nosotras encantadas de probar, porque ya de perdidos al río, ¿no? O sea, vamos a probar lo que haga falta para ver si lo conseguimos o hay una mejor respuesta, ¿no? Con el PRP en los ovarios, lo que decíamos en algún directo que he hecho anteriormente, es que no es que mejore la calidad del óvulo, porque esa es la que No es, la ¿vale? respuesta, sí. No la respuesta, o sea, esos Folículos, digamos, que no vemos, pero que están ahí, pero no se ven en el ojo, a lo mejor con el PRP espabilan un poco y también salen. Entonces, en vez de 4 o 5, igual salen 7 u 8, ¿no? Esta es la idea del PRP, ¿no? Bien. Pero no sabemos la calidad. No, evidentemente. Puedes mejorar el número, pero no la calidad. Es de 4 o de 3 puedes parar a 6, pero a lo mejor la calidad es la misma, es lo que no sabemos, ¿eh? Otro tema en la infertilidad de origen desconocido, que no lo hemos comentado también, es los fallos de implantación, no porque el endometrio esté mal, sino porque hay alguna alteración en las trombofilias, lo que se llama la coagulación de la señora. Es decir, hay mujeres que tienen alguna trombofilia, como un factor de la coagulación alterada, que esto tampoco no se ve con un análisis rutinario, sino hay que hacer las mutaciones de algunos factores de la coagulación. Factor 2, factor 5 y otros más, ¿no? Y entonces estas mujeres que son portadores de estas mutaciones, lo que pueden provocar son microtrombos, no trombos grandes que sean peligrosos, microtrombos que cuando el embrión placenta, estos microtrombos lo que impiden es la placentación y la mujer no se queda embarazada porque se ha, digamos, malogrado la implantación. También pueden provocar abortos, o no implantación o abortos. Y estos son
pruebas de trombofilias, que la hacemos también cuando hemos transferido dos embriones, que dices, diantre, estos embriones son bonitos, incluso los he analizado genéticamente. Cuando yo tengo un embrión con una morfología óptima y una genética normal, yo sé que no tengo un 100%, pero tengo un 60, 60 y pico por ciento de conseguir el embarazo. Si he puesto dos y las dos veces no ha habido un embarazo o ha habido un aborto, lo que tenemos que hacer es lo que se llama un estudio de implantación y es hacer una determinación de las trombofilias, estos factores de la coagulación, y también un estudio de enfermedades autoinmunes, que también lo hacemos en estos casos, que, ostras, no puedo conseguir el embarazo, a ver, que no haya un problema de autoinmunidad, sino que la mujer esté fabricando anticuerpos contra su propio embarazo. Exacto. Es poco frecuente también, es poco frecuente, pero puede pasar. Hay lo que se llama el síndrome de las trombofilias, prácticamente para que se entienda un poco a nivel general. comunes mortales que no somos médicos, sería que la sangre es un poco más densa de lo deseable para que haya una fluidez y la sangre llegue a un buen ritmo sin interrupciones. Así es, así es. Cuando no es muy densa o no circula bien, hay tendencia a que se formen estos coágulos, ¿no? Y entonces cuando hay una trombofilia establecida es cuando nosotros aconsejamos hacer un tratamiento con heparina, con un antiguante o con aspirina también, que es un antiagregante de las plaquetas, ¿no? Y de esta forma podemos mejorar las tasas de implantación. Pero como lo has explicado muy bien, es como si la sangre es muy densa y no permite la anidación del embrión. O sea, es muy importante que la placenta tenga un riego constante de sangre sin interrupciones. Si ese riego se ve bloqueado por un pequeño trombo, aunque sea una milésima de segundo, puede ser que se pare el crecimiento de esa placenta y por lo tanto o no haya, se desprenda o que haya un aborto, ¿no? Claro, entonces la heparina ayuda a evitar esos... Evidentemente. Imagínate que un embrión, un tromboblasto, es algo que es como una planta que está echando raíces en el endometrio. Se va ramificando. Y si en estas raíces se forma un coágulo, un trombo, ahí la anidación se interrumpe, ¿sabes? Incluso la mujer no es consciente de que se ha quedado embarazada y lo ha tenido o un aborto precoz o un fracaso de implantación, ¿no? Por lo tanto, son pruebas que hacemos siempre cuando hemos transferido embriones de buena calidad y la señora o no ha embarazado o ha hecho un aborto precoz. Entonces, sí que hemos de hacer el estudio de las trombofilias y de las enfermedades autoinmunes. Vale. Una pregunta sobre el tema de enfermedades autoinmunes. Hay una seguidora que me ha escrito un par de veces, hemos estado hablando sobre este tema y yo siempre digo, yo no soy médico, no te puedo decir, y de hecho siempre derivo, pregúntale a tal, pregúntale a Pascual. Ella, por ejemplo, está trasplantada de un riñón y se toma una medicación para no, digamos, bueno, por el tema del trasplante que tuvo hace un tiempo, ¿vale? Sí. ¿Esta medicación puede influir en que no se quede embarazada? Porque ella ya tiene hijos previos y ahora quería otra vez quedarse embarazada. En principio está todo bien, la única cosa es esta y dices, es que no sé si es esta pastilla que hace que a lo mejor pueda rechazar al embrión. Yo creo que no, estos tratamientos son inmunomoduladores y por lo tanto no es probable que sea la causa. Yo siempre comparo la transferencia de un embrión como un trasplante. Cuando te trasplantan un riñón, la gente recibe tratamientos para evitar el rechazo. Inmunosupresores, inmunomoduladores y también algo de corticoides para evitar el rechazo, ¿no? Claro, a veces la gente se piensa que un embrión es lo mismo. No, el embrión no es tan extraño como un órgano
que procede de otra persona, ¿no? Y el poder de rechazo tiene que ser menor, porque un riñón tiene billones de células. Y cuando ponemos un blastocito, estamos hablando de 100 o 200 células, que serán la mitad de la mujer o no, si es una donación, ¿no? Por lo tanto, la capacidad de rechazo es baja, pero puede ocurrir, puede ocurrir. Y hay situaciones en que hemos de recurrir afortunadamente pocas, a utilizar tratamientos inmunológicos para evitar esto, el rechazo, ¿no? Pero el campo de la El tema inmunológico también es algo que hay que revisar y que tenemos que controlar, ¿no? Sí, también tiene la misma evidencia que tiene el PRP en este momento, ¿sabes? Que son cosas que estamos avanzando y ojalá que nos den frutos, pero hoy en día tampoco tiene una evidencia clarísima, ¿sabes? Es el mismo problema que la histocompatibilidad. Hay personas que no tienen una histocompatibilidad perfecta. Tienen... ¿Qué es la histocompatibilidad? Bueno, pues que, por ejemplo, una mujer puede rechazar o el semen de su pareja Sí. y a lo mejor La no de compatibilidad otra, entre ¿no? los cónyuges, sí, o Exactamente. entre Es lo que los se dos. llama el HLA. HLA que se puede tipificar. El C1, C2, el favorable es el C1, el C2 es desfavorable, pero no impide el embarazo tampoco. Y también los natural killers, también son cosas que están en la cesta, pero que hoy en día tampoco podemos darle un valor determinante. Son cosas que están ahí, ¿eh? Y en casos que no ya has hecho de todo, pues puedes intentar hacer tratamientos inmunomoduladores o incluso inmunosupresores. Exacto. O sea, podría ser que, a ver, son cosas que no se miran de buenas a primeras, porque en principio no tenemos por qué pensar que esto va a pasar, pero cuando todas esas cosas que hemos dicho, el factor masculino, DGP a los embriones, para descartar tal, o si ya vienen directamente de donantes, que sabemos que no hay problema genético, por lo tanto, no hace falta hacer DGP en donantes donde hay fertilidad probada, no tenían problemas genéticos porque si no, no pueden ser donantes, tanto de óvulos como de esperma como de embriones. La ventana de implantación está bien, las cosas estas más normales, extras que podemos mirar, ya están miradas y están bien. Vamos a ver todas estas cosas extras nuevas que están saliendo o que ya han salido hace tiempo, pero que no hay todavía evidencia científica, pero que nos pueden ayudar un poco, sí. Yo siempre digo, al menos en mi caso, yo estoy convencida de que había varias cosas. Y yo iba tachando. O sea, yo a lo mejor me detectaron. Vi en los análisis, me decían que estaba todo bien, pero en los análisis yo vi que había un asterisco en un sitio. Fui a mirar al doctor Google. Fui a mirar al doctor Google y empecé a ver, está tal, si es baja, si es alta, no sé qué, esto combinado con tal cosa, hipotiroidismo subclínico, es una de las causas de Sí, infertilidad también, por ¿no? supuesto. Esta es conocida, esta es conocida. O sea, no Pues a mí es... no me dijeron nada de esto. En Italia, era en Italia, no me dijeron nada. Mira, Noemí, normalmente la mujer tiene que estar eutoroidea, ¿no? Bien controlada. Y a lo mejor el rango de la hormona de la tiroides, la TSH, está entre 2 y 4,5, ¿no? Pero nosotros sabemos que una mujer, para evitar los abortos y tenga más capacidad para quedarse embarazada, esta TSH tiene que estar a 2,5 o por abajo. Y si una chica la tiene a 3 o 4 y no busca un embarazo, no tiene que tratarse. Pero si busca el embarazo, nosotros hemos de tratar este hipotiroidismo subclínico, que a lo mejor no mengua la calidad de vida, pero sí puede menguar la posibilidad de quedarse embarazada. Exacto. Exacto. Y yo estaba segura de esto, o sea, yo estoy segura de que en mi caso había varias cosas que no iban bien, digamos, ¿no? Y bueno, es eso, o sea, es ir descartando cositas, ¿no? Hasta conseguir quedarnos embarazadas y que por desgracia no siempre sucede, ¿no?
Pero Sí, es bueno, que la fertilidad es un proceso multifactorial. No dices, es que me falla una cosa. Una cosa, por ejemplo, una mujer que de la trompa es obstruida no puede quedarse embarazada de forma espontánea. Pero a claro. veces un poquito de aquí y un poquito de allá hacen un efecto sumatorio y esto impide el embarazo. Y nosotros tenemos que poner todo, nivelar todo a nivel de normalidad, por decirlo así. Una última cosa que yo, por ejemplo, lo, lo, lo pedí en el último intento que hice. En los últimos, nosotros no le daba importancia, pensaba, bueno, esto ya lo sabrán y tal, ¿no? El grupo sanguíneo. El grupo sanguíneo, cuando tenemos un embrión, ¿tiene que ser el mismo que el grupo sanguíneo de la madre? No, No es necesario. Pero hay un grupo sanguíneo, que es el cero negativo, que puede ser que dé problemas si no es el mismo. claro. Sí, sí. Sí, Ese es pero el mismo. esto, no, por Ese ejemplo, es el si tú eres negativa, tu RH es negativo, cero negativo. Sí. pero negativo, y eh, tienes un embrión que es positivo, RH positivo, porque el embrión tiene su grupo y su RH, Sí. ¿no? Entonces, en tu primer embarazo, si te quedas embarazada de este embrión, como es RH positivo y tú eres negativa, vas a crear anticuerpos contra la sangre RH positiva. A lo mejor en ese momento no tiene ningún problema, pero para futuros embarazos sí que puede ocasionar problemas. Por lo tanto, hoy en día no es demasiado problema porque a las mujeres que tienen una pareja que es RH positiva y ella es negativa y puede tener un hijo RH negativo o positivo. Si es positivo, a estas mujeres después del parto, incluso durante el embarazo, se les pone una gamma globulina anti-D, que lo que pretende es que no fabrique anticuerpos contra ese embrión, sobre todo de caras a futuros embarazos, ¿no? Esto era un problema cuando no tenían estas vacunas. En la década de los 50, que había lo que se llaman las isoinmunizaciones y eran cuadros muy graves. Hoy en día no es un problema porque ya a todas las mujeres RH negativas que tienen un hijo positivo se les pone la vacuna después del parto, incluso en la primera mitad del embarazo. Vale. Y esto puede ser que yo me haya quedado embarazada, haya tenido un aborto bioquímico, no me haya enterado de nada y resulte que haya desarrollado esta inmunidad, digamos. Puede suceder. Con un aborto bioquímico es poco probable porque tiene tan poca entidad que no hay mezcla de sangre. Pero con un aborto precoz sí. Estamos hablando de un aborto de 6 semanas. Podría ser que este aborto fuera RH positivo y, claro, como no nos ha analizado, pues también cuando hay abortos clínicos a las mujeres se les acostumbra a dar esta vacuna, esta gamma globulina anti-D. Con los abortos bioquímicos podría suceder, pero sí ya más una cosa más teórica que no real, Vale. porque la entidad del embrión es tan pequeña que esta inmunización es mínima, ¿sabes? Vale, vale. Yo por si acaso en el último intento dije, por favor, un embrión que sea del mismo Era grupo negativo. sanguíneo. Y dije, es que es la última cosa, es que ya no puedo controlar nada más, ya no, y me quedé. Los Sí, otros, sí. la verdad es que no tengo ni idea qué RH eran. Nosotros No, no. intentamos, sobre todo en las donaciones de embriones, por ejemplo, si es una señora single y que es negativa, buscamos un embrión que proceda de 2 donantes negativos. De todas formas, para evitar que se tenga que vacunar. De 2 donantes negativos, siempre saldrá un embrión negativo. Y de esta forma no tenemos la vacuna ni la globulina anti-D tampoco. Bueno, pues creo que no sé si falta algo por decir. Las preguntas que yo tenía las he hecho, lo que se me ha ocurrido lo he ido preguntando como siempre. No sé si quieres decir algo más. No, yo sobre todo no dar ánimo a estas mujeres que se hacen las pruebas y todo sale normal. Y, ostras,
a veces se preocupan, e incluso me preguntan, sí, me gustaría que me encontraras algo para ver qué es lo que pasa. O sea, yo lo que les digo, no te preocupes, que si yo no puedo detectar cuál eslabón está roto, me voy al final del proceso. Con una fecundación in vitro no tendrás menores posibilidades que una señora que tenga una trompa obstruida o un endometrio alterado o una pareja que tenga... Al final, la mayoría de las mujeres con esterilidad desconocida, con una edad apropiada, se quedan embarazadas. O sea, el mensaje siempre es de optimismo, ¿eh? O sea, no es una rémora. Hoy en día hay muchas pruebas que antes no había y por lo tanto sabemos muchas más cosas, ¿no? Aún así, es importante decir que nunca tenemos la seguridad al 100% de que va a ir bien, aunque sea ovodonación, aunque tenga el DGP hecho, ese embrión, aunque la ventana de implantación esté bien, aunque todo esté bien, puede seguir pasando que no nos quedemos embarazadas, aunque se nos parta el alma. O sea, es que incluso al doctor, o sea, la doctora, o sea, lo que más quieren es que te quedes embarazada, ¿no? Pero hay veces que todavía cuesta. Se sigue investigando, se sigue mirando qué puede pasar, ¿no? El 100% no existe ni ahora ni existirá, pero nos intentamos acercar a lo máximo en cuanto a resultados, ¿no? Y como tú dices, es muy frustrante, sobre todo para los pacientes, tener un fracaso, pero para nosotros también nos impacta también. Y por eso entendemos que avanzar en estos estudios y en los tratamientos también. Sí. Sí. Y cuando las cosas van, bueno, cuando no salen bien, en vez de seguir intentando lo mismo, pues mirar una cosita más, ¿no? Para ir descartando cosas. No está mal. Pues mil gracias, doctor Ángel López. Igualmente para Mil vosotros. gracias. Muy buen directo, seguro que será de gran utilidad. Recuerdo que hemos hecho muchos directos sobre el DGP, sobre PRP, sobre un montón de todas estas cosas que hemos hablado y por lo tanto podemos profundizar mucho más en los otros directos si quieren ir mirando los que ya hemos hecho. Y nada, un beso muy grande. Igualmente. Y a seguir trabajando. Muy bien. Buenas vacaciones. Gracias. Adiós, gracias. Adiós a todas, un besito. Chao.